Ahora sí, vamos a poder empezar la clase con nuestra presentación y en este caso la presentación va a incluir eh, pues los puntos principales que queremos tratar en el día de hoy. Tomamos como texto lema este pasaje y realmente creo que es importante porque en un sentido nos ayuda a situarnos adecuadamente en lo que tenemos delante. No es solamente un ejercicio académico, un estudio formal, sistemático, que demanda cierto rigor, sino que en realidad para el creyente ha de ser un deleite el poder invertir tiempo, el poder dedicar tiempo a adentrarse en la palabra de Dios. Realmente ese ha de ser el beneficio mayor, el poder encontrarnos con Dios, no simplemente con un conjunto de cartas, de textos narrativos, de leyes, de normas, de principios. Eso es importante y tienen su lugar, pero todo está activamente conectado y cohesionado para que en última instancia podamos disfrutar de la oportunidad única e incomparable de encontrarnos con el autor de la escritura. Y esto es algo único. Por eso en nuestro estudio comenzábamos hablando de la revelación de las escrituras, para dejar constancia que lo que tenemos delante es algo sobrenatural, súper especial. Dios hablando a través de las páginas de este libro de los libros que llamamos la Biblia. Pero en todo caso, en el día de hoy vamos a estar tratando un asunto muy importante. Todos lo son, pero este es muy importante porque se trata de finalmente entender el por qué esta Biblia ha de regir y gobernar nuestras vidas. Y eso incluye nuestros intelectos, pero también nuestras emociones y como resultado último de todo ello, nuestras decisiones y preferencias. Así que os invito a estar atentos en el día de hoy porque vamos a tocar un terreno sensible para muchos. Nos encontramos en un momento de la historia en el que hay bastantes cristianos, entre comillas, que por una razón o por otra han terminado por abandonar su confianza en que la Biblia tiene todas las respuestas que necesitamos. Muchos han perdido su confianza en ese así dice el Señor de la Biblia y prefieren escuchar el así dice el experto de esta generación. Y a lo largo de la historia de la Iglesia son bastantes ya los retos que se han tenido que enfrentar, pero nunca había existido de manera tan generalizada una sensación, un sentimiento de hastío, de cansancio, de desafección para con la Biblia. La Biblia ya no es el libro que portan los cristianos, es uno de los libros que llevan consigo los cristianos, en el mejor de los casos, si es que todavía lo llevan. Pero hay otros materiales, hay otros recursos, hay otros expertos a los que buscamos y a los que nos entregamos, dejando a la Biblia en un plano secundario, como digo, en el mejor de los casos. Si hablamos del mundo, esto es lo previsible, pero si hablamos de la iglesia, esto es inconcebible. Pablo advierte a los corintios en su primera epístola acerca del rechazo que el hombre natural va a propagar, va a proyectar, va a manifestar ante la palabra de Dios. El apóstol dice, para él es locura. Sin embargo, en la carta a los colosenses ya no está hablando de los no cristianos, no creyentes, está hablando de los creyentes y se nos dice ahí que hay creyentes en peligro de dejarse contaminar, de dejarse convencer, de dejarse influir por el Colosenses capítulo 2, versículo 8, los rudimentos de este mundo y no según Cristo.
y no según las Escrituras. Esto es algo que Pablo escribió en el siglo I después de Cristo, apenas un par de décadas después de la ascensión de nuestro Señor. Esto es algo que hoy se ha generalizado de una manera absolutamente sorprendente. Absolutamente sorprendente. Los expertos y gurús son más populares que nunca en la historia y también en la historia de la Iglesia. Y desgraciadamente la llamada falsa ciencia, y ahí podemos incluir todo tipo de corrientes filosóficas, psicológicas, han invadido la Iglesia cristiana también. El cristianismo de nuestro tiempo ha incorporado mucho del pensamiento secular, de la misma manera que el cristianismo de otros tiempos terminó por asumir como propios movimientos supersticiosos, filosofías paganas, inclusive animistas. Claro, cuando hablamos de tener cuidado, no estamos pensando en asuntos que demandan una atención, vamos a decirlo así, orgánica, médica, que claramente pertenece al ámbito científico. La Biblia no fue dada para que podamos utilizarla como libro de cocina, ni como instrucción sanitaria, ni como medio para analizar cómo funcionan los órganos del cuerpo, ni tampoco para predecir cuál va a ser la temperatura y el clima del día de mañana. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de cómo ideas, pensamientos, posicionamientos que tienen que ver con el alma y que pretenden orientar nuestro comportamiento como seres humanos de lo que la Biblia habla, acerca de lo que la Biblia propone y dispone de una respuesta completa, han terminado por derrocar, han terminado por desplazar, han terminado por apartar lo que la Biblia enseña para hacerse un hueco, para hacerse con el hueco. El intento de integrar teorías humanas y técnicas humanas con las verdades que surgen de la escritura, en realidad solamente responde a una cosa. No es otra cosa que la desconfianza acerca de la escritura, con respecto a la escritura. Se trata de un ataque directo a la verdad de la escritura, al poder de la escritura. Y no os preocupéis, ahora os voy a poner aquí en pantalla algunas guías, algunos bosquejos, pero quería introducir este tema de esta manera, enfatizando en realidad la situación tan crítica en la que muchas iglesias perciben la fe, en la que muchas iglesias afrontan la fe y en la que muchos creyentes se sienten confundidos, se sienten absolutamente perdidos. El conocido autor Jerry Bridges escribió lo siguiente: de una cosa podemos estar seguros: si no buscamos activamente el estar bajo la influencia de la palabra de Dios, estaremos, por el contrario, bajo la influencia de la sociedad pecaminosa que nos rodea. El impacto de nuestra cultura saturada de materialismo, el vivir para uno mismo y la gratificación inmediata es demasiado fuerte y penetrante para nosotros como para no ser influidos por ello. No existe un espacio neutral, dice Bridges. O somos atraídos más y más bajo la influencia de las escrituras, o somos progresivamente arrastrados hacia la sociedad impía que nos rodea. No es la Iglesia la que va a legitimar la suficiencia de la Escritura. Es la Escritura la que va a autentificar y equipar a la Iglesia. Y la Biblia se presenta como la única alternativa capaz de hacernos entender cómo funciona el mundo espiritual y cómo deberíamos manejarnos nosotros en este mundo material. Y para entender esto y para argumentar esto, en esta noche estaremos respondiendo a tres preguntas. Y esta es la primera de las preguntas. ¿Qué significa
que la Biblia es suficiente. ¿Qué significa que la Biblia es suficiente? Esto es lo primero que quisiera que pudiéramos analizar en esta noche. Bueno, según el no real, sino según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra suficiente significa bastante para lo que se necesita. Pero muchas veces cuando en español utilizamos este adjetivo suficiente, lo hacemos para describir cierta realidad que no es mala del todo, pero que tampoco es muy buena. Pensemos simplemente en ese trágico momento para muchos en el que a los niños se les entregan sus notas. A los niños y a los no tan niños. Cuando alguien en sus estudios obtiene un suficiente, no ha suspendido la clase, pero tampoco es una gran nota como para tirar cohetes. O, por ejemplo, en un ámbito como puede ser el del hogar, cuando decimos que había suficiente comida para todos, no necesariamente estamos diciendo que había para repetir. Quizás llegó lo justo como para poder alimentarse y quizás alguno hubiera repetido si esa opción estuviese encima de la mesa, nunca mejor dicho. Sin embargo, teológicamente hablando, la afirmación de que la Biblia es suficiente no es algo malo, no es algo rácano, no refleja una realidad pobre o deficiente. Esto es lo que la Biblia expresa, esto es lo que quiere decir que la Biblia es suficiente. Las verdades y principios contenidos en la Escritura son todo lo que necesitamos para avanzar en la vida cristiana hacia la piedad y la semejanza a Cristo, y además guiar a otros en ese camino. Esto es lo que quiere decir que la Biblia es suficiente. No hablamos de algo rácano, no hablamos de algo que está mal hecho o mal concebido, no es que falta algo, no es que nos hemos quedado cortos. Lo que la Escritura contiene es todo lo que necesitamos. Esto lo explicó el apóstol Pedro en su segunda epístola, cuando dice en el versículo 3 del capítulo 1, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y además añade, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En las páginas de la Escritura están presentes todos los consejos, todos los remedios que cualquier creyente de cualquier época, de cualquier lugar, necesitará jamás para llevar a cabo las tareas que Dios espera de él y para alcanzar aquello que Dios demanda también de él. Voy a citar aquí a un conocido teólogo, Wayne Grudem, dice: en ninguna parte de la historia de la Iglesia, fuera de la Biblia, Dios ha añadido algo que nos exija que creamos o que hagamos. Esto es importante, porque en un sentido, si esto no fuera así, viviríamos a ciegas sin saber si el camino que queremos recorrer es el camino que Dios ha preparado para nosotros, o si realmente hay otro, o si realmente hay otra manera, otra fórmula, otra realidad a la que deberíamos prestar atención. Pero este autor explica aquí, a la luz de lo que la palabra de Dios dice de sí misma, la Biblia es suficiente para equiparnos para toda buena obra, y andar en sus caminos es ser perfectos a los ojos de Dios. Así que, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura no es otra cosa que la confirmación, la garantía que la propia palabra de Dios nos da de que en ella encontramos todo lo necesario para vivir de una manera recta delante de Dios y para esperar que un día podamos estar con Él. Y esto no es poca cosa, esto no es algo menor, esto es bastante.
Esto es extraordinario. La cuestión es que, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente esto es así? Dicho de otra manera, ¿por qué afirmamos que la Biblia es suficiente? Bueno, hemos citado algunos textos, hemos mencionado también algunos teólogos que también a su vez citan otros textos, pero ¿cuál es el, por decirlo así, fundamento de la suficiencia de la Escritura? ¿Dónde se encuentra la base? ¿En dónde hallamos el fundamento para que podamos estar seguros de que en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos? Lo primero que habría que decir es que el fundamento de la suficiencia de la Escritura está en el origen de la Escritura. Y esto es algo que ya estudiamos anteriormente. La Escritura tiene un origen divino. Una y otra vez sus propios redactores nos recuerdan que son nada más y nada menos que portavoces de alguien mayor. Hace algunos años un comentarista de apellido Kretschmann hizo un estudio amplio sobre este tema y llegó a contar hasta 1900 versículos distintos en los que se apela a la autoría divina de la Biblia. Eso quiere decir que al menos en un número de 1900 veces en la Biblia se está diciendo claramente, enfáticamente, que lo que el texto contiene es la palabra de Dios. La Biblia no es un producto humano ni la convención de algunos hombres y mujeres que se ponen de acuerdo para sacar adelante un proyecto o varios proyectos. Dios mismo es el instigador. Él es el autor de la escritura. Fue él quien movió a sus más de 40 autores a lo largo de 1500 años. Fue él quien dirigió sus mentes. Fue él quien articuló sus corazones para que llegasen a donde llegaron, para que escribiesen lo que escribieron. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Estudiamos este término hace un tiempito con la exposición de Joseph. Eso quiere decir que es soplada, que es exhalada, que es respirada por Dios. Y lo que se está enfatizando ahí es que en último término la Biblia es el resultado de la acción soberana de Dios. Y tanto los autores del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento confirman esto mismo. Ellos saben que en última instancia lo que está sucediendo ahí es que Dios está hablando. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, les dice, bueno, es que damos gracias a Dios porque lo habéis captado, lo habéis entendido. Sabéis que cuando predicábamos, sabéis que cuando enseñábamos, lo que teníais delante no eran opiniones de hombre, lo que teníais delante no eran percepciones de hombres. Dice el texto, gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como las palabras de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Podemos concluir que la palabra de Dios tiene su origen en Dios y por tanto una relevancia eterna y en definitiva una suficiencia plena. No inferimos que la Biblia es suficiente solamente porque Dios es su autor, esto ya sería una razón de bastante peso, sino que la Biblia misma es la que nos revela, es la que nos confirma esta realidad una y otra vez. Y lo hace, además, por la clara afirmación de que es Dios el que habla por medio de sus atributos, por medio de sus propiedades. Esa sería la siguiente razón que nos permite afirmar que la Biblia es suficiente. Es suficiente porque es la palabra del Dios que es todopoderoso y suficiente. Es suficiente porque las propiedades de la Biblia, los atributos de la Biblia,
confirman su habilidad de completar, su capacidad de alcanzar aquello por lo cual esta palabra fue dada. Hemos visto ya algunos de estos atributos a lo largo de esta clase. Hemos hablado, por supuesto, de su origen, lo he dicho hace un momento, de la inspiración. Hemos hablado de la inerrancia de las escrituras. Hemos tratado el asunto de la infalibilidad de las escrituras. Y hay algunos otros atributos, otras propiedades que estaremos estudiando a lo largo de este curso. Pero creo que es interesante que prestemos atención cuando leemos el texto y observemos de qué manera la Biblia habla de sí misma. Son muchos los pasajes en los que se nos presenta la Biblia ligada a un instrumento o a un objeto, con el fin de que visualicemos de manera gráfica cuál es la capacidad de esta palabra, cuál es la habilidad de esta palabra. Y como podéis observar aquí en pantalla, se trata de un amplio campo de materiales, objetos, de realidades. Se nos presenta la Biblia como fuego, como espada, como lámpara. Se nos presenta la Biblia como leche, como semilla, como martillo o también como espejo. Y estas son solamente algunas de las descripciones que el texto bíblico contempla, pero hay muchas más. Simplemente en el Salmo 19, un salmo al que nos hemos referido en sesiones anteriores, fijaos cuántas propiedades o cuántas capacidades se le presuponen a la escritura. Dice el Salmo 19 que la palabra de Dios restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, nos amonesta, nos recompensa, nos previene del error o incluso nos perfecciona ante el error. Son simplemente algunas de las habilidades, de las propiedades que la palabra de Dios afirma de sí misma, y ese poder de la palabra de Dios lo pueden experimentar aquellos que están siendo expuestos a la palabra de Dios. Fíjate cómo lo explica este autor, Wayne Mack. Dice: el hombre que tiene la Biblia y el Espíritu Santo en su corazón tiene absolutamente todo lo necesario para hacerle espiritualmente sabio. Tiene la fuente de la verdad abierta delante de sí. ¿Y qué más puede desear? Sí, aunque estuviera encerrado, solo, en una prisión o abandonado en una isla desierta, si tiene la Biblia, posee la guía infalible y no necesita otra. Quizás en esta noche, de una manera algo inesperada, te estés dando cuenta de que en tu casa hay un tesoro y no lo sabías. A lo mejor no te hace falta el llamar a la compañía de seguridad para que coloque un sistema de protección pensando en que vaya a haber vecinos que quieran quitarte ese tesoro, como es la palabra de Dios. Pero si ellos fueran sabios, lo que tratarían de obtener es lo que este libro nos presenta. No existe nada comparable a lo que la Biblia nos propone en este mundo. Es a través de ella que tenemos acceso a todo ese gran arsenal armamentístico para avanzar y afrontar la vida espiritual. Es solamente en ella y a través de ella que encontramos acceso a las verdades forjadas en el mismo cielo. Es a través de esta palabra que tenemos conocimiento de Cristo, que llegamos a la comprensión de quién es Él, que llegamos a la salvación por quién es Él, que venimos creciendo en conformidad a Él y que esperamos un día ser glorificados a la misma imagen de Él. Y todo ello tiene lugar exclusivamente a través de las páginas de este libro. Eso nos lleva a la tercera pregunta relativa a este asunto de la suficiencia de la escritura. Y la pregunta sería esta que sigue: ¿para qué es suficiente la escritura?
Porque hemos dicho ya que no pretendemos hacer de la Biblia el manual de cocina, el vademecum del médico, no pretendemos recetar las medicinas para los enfermos, no estamos buscando la dirección si se trata de comprar una propiedad en esta parte o en aquella parte de la montaña, viendo que el terreno sea más o menos seguro. Eso se lo dejamos a otras fuentes de información. ¿La Biblia es suficiente? Por supuesto que sí, pero veremos a continuación qué es lo que pretende Dios habiendo dotado a la palabra de Dios con ciertas propiedades suficientes para las que no es necesario aplicar o apelar a nada más. ¿Para qué es suficiente la Biblia? Bueno, voy a comenzar con esta cita de David Paulison porque me parece interesante, ya que algunos, en ese afán de preservar el papel y el rol de la Biblia para un espacio muy concreto, están quizás privándole a la Biblia de su papel y rol original. Vamos a leer esta cita. Tendemos a minimizar el alcance y la profundidad de la fe. La relegamos a asuntos, entre comillas, espirituales. Vemos las escrituras como una fuente de ayuda a problemas que dejamos que otros definan, como una fuente de creencias controladas para nuestra visión del mundo, pero no de asuntos específicos. Nos perdemos los detalles, la relevancia, el propósito, la amplitud de la comunicación de Dios en la Biblia. ¿Para qué es suficiente la Biblia? Bueno, imagina que entras en una zapatería, ahora que, si no me equivoco, todavía se mantienen las rebajas. El otro día estaba en el coche conduciendo y había un anuncio de una gran marca conocida y decía, aprovecha nuestras rebajas desde el 7 de enero hasta no sé qué día de marzo. Yo digo, hombre, pues parece que hay más tiempo de rebajas que no en el que hay rebajas. Pero en cualquier caso, imagínate que tú entras a una zapatería en estos próximos días, no te preocupes, tienes hasta el mes de marzo para ir a comprar zapatos y de repente observas que hay unos que son tu talla y además son los que te gustan. Y la pregunta que te vas a hacer en ese momento es, bueno, ¿tengo el dinero suficiente como para comprarlos? Y en este caso, no importa si son 10 euros o si es un céntimo lo que te falta para poder reunir y pagar esos zapatos. Si no tienes lo que necesitas, si te falta algo, sea mucho o sea muy poquito, no vas a poder comprarlos. Esto mismo podríamos aplicarlo a la palabra de Dios. Con que exista una sola cuestión para la que la Biblia no es suficiente, entonces dejaría de ser suficiente. Por eso es tan importante entender exactamente qué quiere decir la palabra de Dios cuando afirma de sí misma que es todo lo que necesitamos. ¿A qué se refiere concretamente? Bueno, lo primero que tendríamos que concluir, a la luz de lo que el texto afirma, es que la palabra de Dios es suficiente para salvación. Es suficiente para salvación. Dice el Salmo 19, versículo 7, que la palabra de Dios convierte el alma. Y esta no es una idea aislada en este punto oscuro de la escritura en el Antiguo Testamento. Jesús mismo explica a los fariseos esta misma realidad en el capítulo 5 de Juan, versículo 39. Ahí, en una plena en discusión, en un cuestionamiento constante de estos fariseos para con la persona de Jesús, Jesús les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y añade a continuación, y ellas son las que dan testimonio de mí. En ese texto al que en un momentito estaremos haciendo también referencia, en 2 de Timoteo 3, versículo 15, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que es en la escritura donde se puede encontrar esa llave que abre el corazón, es en la escritura donde uno puede hallar lo necesario, puede llegar a ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:23
insiste en esa misma idea, confirmando que no hemos nacido, si somos del Señor, de una simiente corruptible, sino más bien de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y resulta bastante significativo el modo en el que el apóstol Juan va a terminar su evangelio, porque él mismo es seguro el primero, aquí lo dice, él mismo es testigo, él mismo es sabedor de que no escribe simplemente para trasladarnos los hechos o la biografía de un hombre cualquiera. Él dice al final, Juan 20:21, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pablo va a confirmar esta verdad en Romanos 10, versículo 17. Dice ahí, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De manera que la mayoría de los cristianos, algunos han dejado de creer esto, pero la mayoría de los cristianos, a la luz de la evidencia tan sólida de que la salvación se nos presenta y la salvación va a ser abrazada por aquellos que a través de la Escritura, por medio de la obra del Espíritu Santo, observan a Cristo, se arrepienten delante de Cristo, se humillan delante de Él y creen en el mensaje de Cristo. La Biblia es la única revelación suficiente para redimir y rescatar al hombre. Y así concluimos que es suficiente para salvación. ¿Cuál es el problema? La mayoría creen esto, por supuesto, si eres cristiano de verdad, tienes que creer esto, pero el problema viene dado porque muchos de los que se hacen llamar cristianos afirman que la Biblia es suficiente para salvación, que en realidad ese es el papel, ese es el rol que le corresponde a la Biblia, pero no aceptan que la Biblia sea útil, sea relevante, resulte necesaria para afrontar otro tipo de problemas más mundanos. Y no estamos hablando de temas pecaminosos, sino de temas que tengan que ver con nuestra realidad del día a día, con nuestra vida en el aquí y en el ahora. Sí, la Biblia está muy bien para ganar un pasaje al cielo, pero nada más. Y uno se pregunta, ¿nada más? Bueno, lo cierto es que la Biblia es suficiente para salvación, pero la Biblia es suficiente también para santificación. Y eso tiene que ver con nuestra vida aquí y ahora. Tiene que ver con cómo nos manejamos en este mundo. Tiene que ver con cómo nos comportamos en este mundo. Tiene que ver con cómo nos relacionamos en este mundo. Y es por eso que en el capítulo 17 de Juan, al punto de estar entregándole a aquellos discípulos sus últimas lecciones, Jesús va a orar por ellos y les dice, en este caso le dice al Padre en su oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en realidad no está haciendo otra cosa que citar al Salmo 119, cuando dice al final casi del Salmo, la suma de tus palabras es verdad. Es a través de la palabra de Dios que recibimos la salvación de nuestras almas, pero es a través de la palabra de Dios que recibimos también la luz, el entendimiento, la guía, la dirección en nuestro caminar diario. Y es por medio de esta palabra que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Es por medio de esta instrucción que dice el capítulo 4 de Efesios que estamos siendo equipados para servir a Cristo, pero antes que eso, para llegar a ser semejantes a Cristo. Y por medio de esa instrucción, dice el texto, que todos estamos avanzando en una misma dirección, en la de llegar a ser semejantes a Él y en la de llegar a proyectar una misma altura, una misma dimensión que este Cristo maravilloso. Y todo por medio de la Escritura. Todavía, hasta ese punto, algunos dirían, bueno, quizás la palabra de Dios, por supuesto, tiene un papel importante, un rol preponderante en lo que tiene que ver con la santificación del cristiano. Pero, ¿por qué no aprovechar otros recursos? Quizás, ¿por qué no pensar en otros métodos
para alcanzar a otros o para convencer a otros o para servir a otros. Y la palabra de Dios vuelve a insistir en ello una vez más. Y ahora sí, vamos a citar nuestro texto lema, si podemos decirlo así, en lo que tiene que ver con la suficiencia de la Escritura. Podríamos habernos quedado aquí y hacer una exégesis y posterior explicación y habríamos cubierto prácticamente todos los elementos, pero quise dar una perspectiva un poquito más amplia y sin embargo tenemos que pasar por aquí. Sin lugar a dudas, este texto nos ayuda a entender de qué manera la palabra de Dios es suficiente. Dice ahí, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como ya hemos visto hasta este momento, en este pasaje el apóstol nos enseña el origen de la Escritura, pero además enfatiza la bendición que supone tener acceso a ella, no solamente para salvación, no solamente para santificación, también para servir, también para el servicio. La palabra útil procede de un término griego que significa literalmente algo beneficioso, algo ventajoso. Y el texto dice que la escritura es beneficiosa, es ventajosa para enseñar, para redarguir, es decir, para convencer, para hacer ver a otro su falta, para corregir, es decir, para restaurar aquello al lugar privilegiado en el que debería estar y del que quizás un día cayó, para instruir en justicia, es decir, para entrenar, para formar, para modelar hacia la forma necesaria, hacia la forma aceptable, hacia el modelo aceptable delante de Dios. Y el texto avanza un poquito más y termina por decir que la palabra de Dios es suficiente para que la persona que se deja guiar por ella termine por ser perfecto, por ser completo. Dice el texto, enteramente preparado. Y la idea es la de poder estar en condiciones para cumplir con todas esas demandas que la vida cristiana nos plantea. La escritura, dice el texto, la escritura, dice Dios, es la fuente válida de conocimiento, de corrección, de crecimiento y de referencia para con otros. La palabra de Dios es el medio que Él ha provisto para que ministremos a otros y para que nosotros seamos ministrados por otros. En definitiva, la palabra de Dios es lo que necesitamos para venir a salvación, es lo que necesitamos para avanzar en santificación y es lo que necesitamos para progresar en nuestro servicio a Dios y a los que están en Cristo. Y eso incluye también nuestro servicio a los que todavía no lo conocen, a los que todavía no son de Él. Nosotros hemos sido llamados a compartir esa misma palabra que nos ha cambiado, que nos ha transformado, que nos ha impactado. Y de lo que oí, eso es de lo que yo soy llamado también a hablar a otros. Pero hay algo más. Algo que todavía resulta más sutil y a lo que deberíamos prestar una atención mayor de la habitual. La palabra de Dios es lo que necesitamos para avanzar en sabiduría espiritual, pero también en sabiduría, vamos a decirlo así, aplicada, en sabiduría natural. Eso no significa que no podamos tener acceso a otros materiales, pero aún el texto bíblico nos va a alertar del peligro de poner nuestra confianza en ciertos materiales. Esta idea de que la sabiduría la podemos alcanzar por medio de la palabra de Dios tiene que ver con entender que en ella vamos a ser expuestos a principios de vida, a motivos, a conductas, a actitudes y a problemas que por medio de su instrucción tendremos la capacidad de afrontar y de resolver.
No me refiero a situaciones médicas, una vez más, no me refiero a problemáticas orgánicas que de alguna manera están generando en nosotros dificultades para afrontar nuestra realidad diaria. Eso se lo dejamos a los médicos, pero lo que tiene que ver con cómo nos manejamos, con cómo tomamos decisiones, con cómo proponemos prioridades con cómo nos vamos a relacionar con unos con otros, con cómo vamos a responder a lo que esperamos y a lo que no anticipamos. Dicho de otra manera, la palabra de Dios es la guía que necesitamos para vivir. Y no solo para vivir en el cielo, sino para vivir aquí en la tierra. La palabra de Dios habla de sí misma y va a insistir una y otra vez que es superior a la sabiduría humana. Hemos hecho mención ya de Primera de Corintios 1 y Primera de Corintios 2, pero vamos a leer un texto en Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 8, dice ahí: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié. Qué diferentes hubieran sido muchas de nuestras realidades cotidianas si hubiéramos hecho caso de lo que la palabra de Dios nos dice. Si hubiéramos hecho caso de la instrucción, si hubiéramos puesto oído a la sabiduría de Dios que Él ha compartido con nosotros por medio de lo que llamamos la Biblia. Un libro maravilloso es el libro de Proverbios. ¿Cuánto nos hubiéramos beneficiado? ¿Cuánto podemos todavía beneficiarnos en lo que el Señor permite el día de mañana nos deparará si hacemos caso de lo que este libro, de lo que esta sabiduría de parte de Dios nos ofrece? No solamente que hemos de tener cuidado de prestar atención fácilmente a lo que otros dicen, poniendo a un lado lo que Dios ya ha dicho, sino que además hemos de ser proactivos en buscar guía, en buscar dirección a través de la Escritura. Porque muchas veces nuestra tendencia natural es en tratar de encontrar una respuesta rápida, una respuesta fácil, una respuesta agradable. Y frente a ello, la palabra de Dios nos va a advertir en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, versículo 5, voy a leer ahí un par de Proverbios. Proverbios 3, versículo 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En el capítulo 14, versículo 12, también en Proverbios, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y esta es parte de nuestra biografía. Una y otra vez terminamos dándonos contra un muro. ¿Y cuál es ese muro? Es el de confiar en nuestro propio entendimiento. En nuestro propio entendimiento o en el entendimiento del que tenemos enfrente. Y sin embargo, hay tanta sabiduría en la palabra de Dios que no estamos aprovechando, que no estamos utilizando, que no estamos ni atesorando ni, por supuesto, siguiendo. Deberíamos tener cuidado. Hay una cita aquí muy punzante de un estudioso y sobre todo estudioso de estos asuntos. Dice: los cristianos se alegran cuando las investigaciones empíricas demuestran la veracidad y efectividad de la Biblia. En ciertos lugares esta información puede servir para el avance de la causa de Cristo, pero cuando los consejeros deben demostrar que todo lo que Dios dice ha sido empíricamente demostrado, se minimiza la autoridad de la Escritura,
al valorar las investigaciones como el juez que valida y confirma la legitimidad de la palabra por encima de lo que Dios afirma en ella. En un sentido, la autoridad se encuentra en las demostraciones empíricas y no en la palabra de Dios. Dicho de otra manera, si solamente nos fiamos en lo que la Biblia entra, si hay una investigación externa a la Biblia que confirma que lo que la Biblia decía era cierto o podía ser cierto, entonces no estamos confiando en la Biblia, no estamos descansando en la suficiencia de la Biblia. Estamos pretendiendo que nuestra fe sea una y otra vez aprobada por un juez externo, por un juez distinto, por un juez ajeno a la Biblia. Y eso no significa que pues entendamos y no compartamos el hecho de que lo que la Biblia dice tiene efectos visibles y cuantificables en el mundo real. Por supuesto que los va a tener. Pero nosotros no necesitamos la aprobación de alguien más para poder confiar y poder usar y poder aprovechar y poder beneficiarnos de lo que la Biblia dice en términos de salvación, en términos de santificación, en términos de servicio y por supuesto también en términos de sabiduría. La sabiduría divina es suficiente para nosotros. Es suficiente para guiar a la persona interior. Es suficiente para orientar al hombre interior. Es suficiente para iluminar nuestra dirección vital. Es tan penetrante que hasta lo más profundo del alma puede llegar. Es tan efectiva que no importa el asunto ante el cual tengamos que pensar en cuanto a nuestra persona, en cuanto a nuestra preferencia, en cuanto a nuestro posicionamiento. Ella nos va a guiar, ella nos va a alertar, ella nos va a movilizar. Una palabra de aplicación final. Porque sin esta perspectiva, sin esta comprensión, sin este entendimiento de lo que significa la suficiencia de la Escritura, nuestra vida espiritual va a ser pobre, pero nuestra vida terrenal va a ser pobre también. Y no me refiero a atesorar millones en el banco, me refiero a cómo vamos a estar siempre condicionados por las distintas modas de pensamiento, por las distintas corrientes de ideología. Finalmente terminaremos por supeditar constantemente la influencia que la palabra de Dios pueda tener en nosotros a lo que los expertos del momento nos digan, a lo que la tendencia de la época nos indique. Y eso sería un craso error, eso sería un tremendo error. Eso sería vivir mutilados voluntariamente ante aquello que el Señor planeó que pudiera resultar pleno en cuanto a los recursos y las herramientas que Él preparó para cada uno. ¿Qué sentido tiene seguir tratando de hacer todo con una única herramienta si el Señor nos ha regalado toda una variedad tremenda de recursos en su palabra para que podamos vivir nuestra vida aquí hasta que estemos allí con plenitud y con aquello que necesitamos para afrontarlo con garantías de una manera agradable a Él y beneficiosa para nosotros? Quisiera terminar con una aplicación final. Bueno, a la luz de lo que la palabra de Dios dice en cuanto a su suficiencia, deberíamos comenzar por conocer la Biblia. Deberíamos comenzar por procurar con diligencia presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que sabemos trazar con precisión la palabra de verdad para cada ocasión, para cada momento, para cada circunstancia. Hay una cita que no me dio tiempo a incluir ahí en la presentación. Dice el Dr. Mack, el versículo implica que podemos manejar la palabra de Dios de manera inexacta o errónea, y para evitar esta trampa debemos ser diligentes. Interpretar correctamente e instruir a otros en las Escrituras demanda un trabajo arduo. Pero en realidad es importante que seamos capaces de entender el texto, porque si la suficiencia está en Dios, lo único que necesitamos es adueñarnos de ella
es apropiarnos de ella y para ello debemos saber dónde está y cómo manejarla y cómo aplicarla. Otra cuestión importante, una aplicación práctica de este asunto de la suficiencia, tiene que ver con confiar en la Biblia. Porque es muy fácil afirmar que la Biblia es suficiente, pero no resulta tan sencillo el creerlo, el confiar en ello, sobre todo cuando las perspectivas no parecen ser tan buenas. El conocimiento intelectual de la suficiencia de la Escritura no nos llevará muy lejos. Satanás conoce la Biblia mejor que tú y mejor que yo, lleva muchos años escuchándola y la utiliza muchas veces para confundirnos a nosotros. Pero finalmente no se trata de almacenar información. El objetivo es poder avanzar en conformidad con Cristo en cada área, en toda área, en cada ángulo, en todo ángulo de lo que somos como personas. Y para eso hemos de confiar en la Escritura, aun en momentos en los que aparentemente no hay salida o no hay claridad. Fíjate cómo el Señor Jesucristo mismo va a citar la Biblia en el momento más tenso en cuanto a dificultades y presiones en aquella tentación con Satanás en el desierto. Él va a apelar a la Biblia para defender su causa. Él va a apelar a la Biblia para confirmar su condición. Él va a apelar a la Biblia para ahuyentar su oposición. Un texto interesante, una cita interesante, dice Jerry Bridges: solamente podremos evitar el conformarnos a los valores de este mundo en la medida en que nos expongamos a la palabra de Dios, para que su enseñanza nos influya constantemente y cambie nuestros valores y convicciones. Es por eso que en Colosenses 1:9 el apóstol Pablo ora y dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. No solamente conocer, también confiar en esta palabra, creerla, aferrarse a ella, obedecerla, aplicarla. Pero hay algo más. Y es que en un momento determinado, una vez que uno empieza en esta dirección, sigue avanzando constantemente en esta dirección, nunca llega antes de tiempo, nunca termina la carrera, nunca va a atravesar la meta antes de que el horario previsto por Dios sea consumado. A veces hay acontecimientos deportivos que sufren cierta alteración y acaba enseguida el partido, casi no hay tiempo de programar lo que va a venir después. Bueno, esto no va a suceder con tu vida espiritual, esto no va a suceder con la vida espiritual de nadie. No vamos a llegar antes de tiempo, necesitamos seguir progresando en esta palabra, necesitamos seguir creyendo en esta palabra. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 confiesa que ni él mismo ha llegado ya, todavía falta, todavía necesita. En Efesios capítulo 2, versículo 19, Pablo mismo va a hablar de cómo el cuerpo de Cristo es también un edificio que se está construyendo, que se está desarrollando, que está progresando. Y hemos de tener la misma actitud que aquel hombre bienaventurado del Salmo 1, que no seguía los pasos del necio, que no buscaba el consejo del pecador. Hemos de ser como aquel hombre del capítulo 7 de Mateo, que está construyendo su casa sobre la roca. Hemos de buscar y de disfrutar de esta palabra. Hemos de encontrar la sabiduría y la dirección en la Escritura. Y hemos de meditar en esta ley de día y de noche, porque será un refrigerio para nuestra alma, pero también para nuestros huesos. Y esa idea es que aún nuestras realidades cotidianas van a ser beneficiadas por ella. Hemos de ser diligentes, hemos de ser constantes, hemos de pelearlo. No va a suceder solo, no te vas a levantar y tus pies te van a llevar de manera automática a la mesita donde tienes la Biblia y te vas a sentar y vas a leerla como si no hubiera un mañana. No, vas a tener que pelearlo, pero merece la pena.
Serás sabio si así lo haces. Serás más sabio si así te mantienes haciéndolo. Tu conocimiento de la escritura ha de ampliarse, ha de progresar. Y hay muchas maneras de hacerlo. Algunas están a nuestra disposición, las reuniones de la iglesia, clases como estas, también libros como los que se ofrecen en la librería cada semana. Hay otros eventos y congresos y reuniones que promovemos donde sabemos con toda fidelidad y certeza que se va a exponer esta palabra, pero no podemos descuidar la vida personal. No debemos descuidar el tiempo privado con Dios, porque es ahí donde vamos a poder mascar, masticar, digerir de una manera singular todo eso que estamos aprendiendo en la iglesia, con los hermanos, con los estudios. Seamos diligentes, hermanos. Aprovechemos el tesoro que el Señor nos ha dado a través de las páginas de la Escritura. Si Dios quiere, la siguiente vez, ya en el mes de febrero, continuaremos con nuestro estudio. Y en este momento, habiendo pasado unos minutos, vamos a proveer algún tiempo para hacer preguntas.